Dicen que antes de nacer el alma conoce todo, conoce el principio y el final, el origen de las estrellas y el secreto del silencio. Pero cuando cruza el umbral del tiempo y se viste con un cuerpo, algo sucede. Olvida. Nadie recuerda el instante exacto en que la eternidad se volvió carne. Tal vez fue un suspiro del propio Dios, una exhalación que se fragmentó en millones de pequeñas luces. Cada una de esas luces llevaba dentro un eco del cielo, una melodía que aún vibra en el fondo del corazón humano. A esa chispa divina, los antiguos la llamaban ángel. Pero no todos los ángeles se quedaron en el cielo. Algunos, movidos por una curiosidad infinita, decidieron mirar hacia abajo, hacia la materia, hacia el sueño. Querían entender lo que significaba sentir. Querían tocar el dolor, el amor, la pérdida. Y así comenzó el descenso. El ángel de nuestra historia no cayó por castigo. No hubo rebelión, ni fuego, ni espadas. Solo un deseo silencioso de comprender. Un día, si es que los días existían antes del tiempo, dijo en voz baja: «Quiero saber cómo se siente amar sin saber quién soy». Y en ese mismo instante la luz se volvió pesada. Cayó como una lágrima que buscaba su rostro. Al abrir los ojos ya no había cielo. Había una madre, un llanto, una cuna. El ángel había olvidado todo. Ya no recordaba su nombre, ni sus alas, ni su propósito. Solo sabía que algo faltaba, algo que no podía nombrar, pero que lo llamaba cada noche cuando miraba las estrellas. Los hombres a su alrededor lo veían crecer. Creían que era uno más, pero él, en lo profundo, sentía una nostalgia que no tenía explicación. Como si cada sonrisa humana escondiera una promesa rota. Como si cada sombra fuera una carta no enviada desde el cielo. Con el tiempo aprendió a hablar, a caminar, a vivir entre los otros. Aprendió que el mundo tiene reglas, límites, relojes y palabras. Pero nada de eso calmaba su silencio interior. Había una música que solo él escuchaba. Una melodía sin sonido que le recordaba algo que no podía recordar. A veces, cuando el viento soplaba entre los árboles, cerraba los ojos y sentía una presencia. Era leve, como un perfume antiguo. Una voz sin voz que susurraba: «Recuerda, no estás perdido, solo estás soñando». Pero al abrir los ojos todo volvía a hacer ruido. El mercado, las voces, los deberes, los días que pasaban iguales. Y el ángel olvidado seguía caminando entre hombres que también habían olvidado. Nadie sospechaba que en medio de las calles, de los templos y las guerras vivían millones de ángeles dormidos, seres que alguna vez conocieron la perfección y que ahora la buscaban sin saberlo, en cada abrazo, en cada lágrima, en cada deseo. El olvido no era un castigo, era una puerta que solo podía abrirse desde dentro. Pero para abrirla, había que aprender algo que ni siquiera los cielos comprendían: la fragilidad. Porque solo quien se siente roto puede comprender la unidad. Solo quien ha caído puede amar lo que es eterno. Y ese era el verdadero propósito de la caída. No perder el cielo, sino aprender a volver a él con los ojos abiertos. El ángel, ahora hombre, comenzó a tener sueños extraños. En ellos veía un mar dorado sin fin, y sobre las aguas flotaban rostros luminosos que lo llamaban por su verdadero nombre. Despertaba con lágrimas, sin entender por qué, pero algo en su pecho se encendía, como una brasa que aún conservaba el fuego original. Cada vida humana es un eco de ese mismo viaje. Nacemos sabiendo, pero recordamos poco. Amamos sin saber por qué. Lloramos sin razón. Miramos el cielo con una nostalgia que no aprendimos en la tierra. Esa es la señal de que venimos de otro lugar. Y aunque la mente lo niegue, el alma siempre recuerda. No con palabras, sino con vibraciones, con intuiciones, con silencios. Por eso cuando alguien te abraza y sientes paz, no es solo afecto, es un reconocimiento. Dos luces que recuerdan haber brillado juntas antes de dormirse. El ángel olvidado siguió su camino. Pasaron los años, las estaciones, los amores y las pérdidas. Y aunque nada parecía tener sentido, él sabía, sin saber por qué, que debía seguir caminando. Algo lo esperaba al final del sueño, algo más allá del dolor, más allá del tiempo. Y tal vez, solo tal vez, al llegar allí recordaría todo. Recordaría que no había caído, sino que había descendido voluntariamente para traer al mundo la experiencia de la luz que se conoce a sí misma. Porque incluso la oscuridad, pensó, es solo la luz tratando de recordar quién fue. Dicen que el cielo no habla con palabras,
Su lenguaje es el silencio. Un silencio tan profundo que, si uno logra escucharlo, comprende que nunca estuvo solo. El ángel olvidado, ahora un hombre entre hombres, empezó a sentir ese silencio en los momentos más simples, cuando caía la lluvia sobre el techo, cuando las hojas del árbol se movían sin viento, cuando un niño lo miraba sin miedo. Era como si el mundo por un instante recordara lo que era antes de ser mundo, como si detrás de cada cosa hubiera una respiración invisible, una presencia que todo lo une. Pero la gente lo llamaba distracción, melancolía, rareza. Decían que debía ser más práctico, que los pensamientos profundos no alimentan el cuerpo. Y él sonreía porque no podía explicarles que su hambre no era de pan, sino de verdad. Una noche salió a caminar sin rumbo. La ciudad dormía. El aire tenía ese olor a piedra mojada que solo se siente después de una tormenta. Caminó hasta el límite donde las luces terminan y empieza el campo. Allí el cielo se abría inmenso, sin techo. Por primera vez en muchos años, levantó la mirada. Miles de estrellas lo observaban en silencio, no como puntos distantes, sino como ojos que lo reconocían. Sintió un estremecimiento, y entonces lo oyó. No era una voz, era una vibración. Un pulso que venía de todas partes y de ninguna. No decía palabras, pero su significado era claro. Recuerda. El hombre cayó de rodillas sin saber por qué. No era miedo, ni éxtasis, era reconocimiento. Durante un segundo, el velo se levantó. Vio la red de luz que une cada cosa. Las montañas, los animales, el viento, las lágrimas humanas. Todo era uno. Todo respiraba en el mismo ritmo. Y en medio de ese silencio total, comprendió que el cielo nunca se había ido. Era él quien había cerrado los ojos. Las lágrimas caían solas, no de tristeza, sino de alivio, porque no había nada que buscar. Todo lo que alguna vez fue perdido, seguía allí, esperando ser recordado. Cuando amaneció, regresó a la ciudad, pero algo había cambiado. Ya no veía personas, sino chispas de luz disfrazadas de cuerpos. Ya no veía calles, sino caminos que se cruzaban como hilos en un tapiz infinito. Cada mirada era un espejo, cada gesto, una lección. Comenzó a entender que los hombres no eran diferentes de los ángeles, solo más dormidos, y que la verdadera compasión no era enseñar, sino recordar junto a ellos. Con el tiempo empezó a escribir. No textos religiosos ni tratados, solo frases simples, como si quisiera dejar huellas en la arena. Escribía: todo está vivo. No existe el vacío. El cielo no está arriba, sino dentro. Cada pensamiento es una oración. Nadie sabía quién era. Algunos lo llamaban loco, otros poeta, otros soñador. Pero a él no le importaba. Sabía que cada palabra era una semilla y que algún día, en el silencio de alguien más, germinaría. Una tarde, mientras observaba el horizonte, recordó algo que había olvidado durante siglos: el sonido de la primera creación. No era un trueno ni una explosión, sino una nota pura, una vibración amorosa. El universo entero nació de un susurro, no de un grito, y en ese susurro aún vive la voz del origen. Pensó entonces que el cielo no castiga, ni premia, solo observa. Y cuando el alma está lista, envía un rayo de memoria, un destello en medio del sueño. Ese destello puede ser una mirada, una pérdida, una palabra, un dolor. Todo lo que nos rompe, nos despierta. Todo lo que duele, purifica. El olvido fue necesario para aprender el valor del recuerdo. Una noche soñó con una biblioteca infinita. Cada libro era una vida y cada página un instante. Buscó el suyo. Cuando lo encontró, estaba en blanco. Solo una frase aparecía escrita: aún estás escribiendo tu regreso. Despertó con el corazón tranquilo. Por primera vez no sintió nostalgia, sino gratitud. Entendió que su caída no había sido un error, sino una elección perfecta dentro del misterio. La eternidad, pensó, no es una línea, es un círculo que se pliega sobre sí mismo. El ángel que olvida vuelve a ser humano. El humano que recuerda vuelve a ser ángel. Y en ese ir y venir, la conciencia juega a encontrarse. El silencio de los cielos no es vacío, es espera. Es el espacio donde la luz aguarda a que el alma despierte. Y cuando lo hace, el universo entero suspira, como si una nota perdida regresara al acorde original. El hombre se levantó, miró el amanecer y susurró algo que no había dicho desde antes del tiempo. He vuelto a oírte.
El viento respondió sin palabras, pero el corazón lo entendió todo. El cielo seguía allí. Siempre había estado allí. Solo había esperado que alguien recordara cómo escuchar. A veces el recuerdo llega como un rayo. No avisa, no pregunta, no golpea, solo aparece, suave entre las sombras del pensamiento. Así le sucedió al hombre una mañana en que el sol aún no había nacido. Despertó sin motivo aparente y sintió que algo lo observaba desde dentro. No era miedo, era una ternura inmensa, antigua, que lo envolvía como una brisa. Cerró los ojos y la vio. Una ciudad que no era de piedra sino de luz. No tenía forma ni tiempo. Las casas flotaban, los rostros eran radiantes, y las palabras se comunicaban sin sonido. Allí no existían las distancias ni los nombres. Todo era uno solo, respirando en perfecta armonía. El corazón le dijo: «Has estado aquí antes». Y entonces comprendió. Ese lugar no era un sueño, sino un recuerdo. El primer hogar, el punto donde la luz se hizo consciente de sí misma. En ese mundo no había necesidad de hablar de amor, porque todo era amor. No había miedo, ni duda, ni deseo de poseer. Solo una danza silenciosa de energías que se reconocían al cruzarse. Cada alma era una nota dentro de una sinfonía sin final. El sonido era el alma misma, y cada vibración creaba formas que respiraban. Allí él también había tenido un nombre de luz, un nombre que no se pronuncia con la boca, sino con la presencia. Recordó cómo podía mover montañas solo con un pensamiento, no porque quisiera dominar, sino porque el pensamiento y la creación eran la misma cosa. Pero algo cambió. Un día, si es que el tiempo existía en aquel lugar, una curiosidad nueva brotó en su centro. Quiso saber qué ocurriría si esa perfección se olvidara. Si el amor, al perderse, podría encontrarse otra vez. Y así nació la caída. No como un castigo, sino como una pregunta. El recuerdo lo atravesó como una ola de fuego. Vio la despedida, el salto hacia lo desconocido, la promesa silenciosa de volver algún día. Y entonces comprendió por qué, desde niño, había sentido esa nostalgia sin nombre. Era la memoria de su propio vuelo. Lloró, pero no de tristeza. Era un llanto dulce, como el de quien finalmente reconoce el rostro que buscaba. Sabía que el regreso no era hacia un lugar, sino hacia un estado de conciencia. El cielo no estaba perdido, solo dormía dentro de su mirada. Cuando abrió los ojos, la ciudad humana aún dormía, pero él ya no era el mismo. El aire parecía más claro, los sonidos más suaves. Cada hoja tenía una historia, cada sombra un mensaje. Empezó a ver la red que conecta lo invisible con lo visible, como si la realidad entera respirara junto a él. Caminó sin rumbo, dejando que el silencio lo guiara. Pasó junto a una anciana que ofrecía pan. Ella lo miró y sonrió sin razón. En sus ojos, por un instante, brilló la misma luz del recuerdo, y entendió. Todos son fragmentos del mismo cielo, solo que cada uno ha elegido un disfraz distinto. Recordar no era regresar, sino aceptar que nunca se había ido. Cada persona que amamos, cada lágrima, cada error, es una parte del retorno. El universo se recuerda a sí mismo a través de nosotros. Por eso el olvido es sagrado. Porque solo quien se pierde puede encontrarse. Solo quien se rompe puede comprender lo que une. Y solo quien olvida su origen puede aprender a amarlo de nuevo. El hombre respiró hondo. Por primera vez, el aire le supo a eternidad. El sonido de un pájaro, el murmullo del agua, todo era la misma voz que lo había llamado en sueños. La creación no estaba afuera. Él mismo era su eco. En ese instante comprendió que cada vida es un ensayo, un intento del alma por recordarse completamente, y que no hay prisa porque el tiempo es solo la forma que adopta la paciencia de Dios. El primer recuerdo no fue una visión, fue una certeza, la certeza de que el cielo no se perdió en la caída, sino que se escondió dentro del corazón, esperando ser redescubierto a través de la experiencia humana. Y entonces, sin palabras, el ángel olvidado sonrió, porque había comenzado a despertar. Dicen que los sueños de los ángeles se convierten en mundos. Cada vez que una chispa divina cierra los ojos, nace un universo. No por deseo, sino por amor. Porque el amor necesita experimentarse, y para hacerlo debe dividirse, olvidarse, y luego encontrarse de nuevo. Así nació el mundo de los hombres, no como castigo, sino como sueño. Un sueño tan vívido, tan complejo, que hasta los propios soñadores olvidaron que estaban soñando.
Y allí, entre mares y desiertos, nació la historia. No la de los reyes ni los imperios, sino la del alma que busca recordarse. El hombre, aquel ángel que había olvidado el cielo, comenzó a sentirlo. Comprendió que no estaba solo en su búsqueda. Cada mirada humana llevaba escondido el mismo anhelo: despertar. Pero el despertar no ocurre con la mente, sino con el corazón. Y para que el corazón despierte, primero debe romperse. El mundo, entonces, no era un error. Era un espejo donde el alma podía contemplar su reflejo en forma de sombra y de luz. Cada alegría, cada herida, cada pérdida, era una enseñanza disfrazada. El dolor no castigaba, recordaba. Era el roce de la memoria divina queriendo salir del cuerpo. Una tarde, mientras caminaba junto al río, vio a un niño jugando con el agua. Sus manos pequeñas atrapaban reflejos de sol y reían al verlos escapar. El hombre se detuvo, observó y comprendió que eso era la vida, una danza de luces que nadie puede retener, porque el sentido no está en poseer la luz, sino en dejarla fluir. Se preguntó entonces cuántos ángeles seguirían dormidos, viviendo miles de existencias sin recordar quiénes eran. Y la respuesta llegó sin sonido. Todos, en distintos grados. Algunos sueñan que son sabios, otros que son pobres, otros que son reyes o mendigos, pero en todos late la misma chispa. Todos son fragmentos de un mismo sueño que se repite hasta despertar. El alma colectiva, pensó, es como un océano donde cada gota es un alma individual. Ninguna se pierde, ninguna se separa. Solo olvidan que pertenecen al mismo mar. El ego es ese olvido, el instante en que la gota cree ser distinta del todo. Pero incluso en su soledad, sigue siendo agua, sigue siendo el mar. Miró el cielo al caer la noche y sintió que la distancia entre arriba y abajo era una ilusión. El cielo no estaba en otro lugar, sino en otra frecuencia del mismo instante. El paraíso no era una promesa, sino una memoria vibrando detrás de los ojos. Pensó en los viejos mitos, en los textos sagrados, en los nombres de los dioses. Todos hablaban del mismo misterio, el regreso. Cada religión, cada camino era un intento de recordar. El problema no estaba en las palabras, sino en el olvido del silencio que las originó. Porque antes de toda escritura, antes de todo credo, hubo silencio. Y en ese silencio, una presencia, la conciencia mirando hacia sí misma. Esa conciencia es el verdadero cielo. No un lugar, sino un estado donde el amor no necesita razón, donde no hay tú ni yo, solo el resplandor del ser. El hombre cerró los ojos y respiró profundo. Imaginó millones de almas durmiendo al mismo tiempo, almas que soñaban con guerras, amores, victorias, derrotas. Y entendió que incluso los errores eran necesarios, porque sin ellos el sueño no tendría textura, ni contraste, ni aprendizaje. Recordó entonces algo que había escuchado en su interior. Dios no crea mundos para ser adorado, sino para conocerse. Y comprendió que toda la existencia era un acto de autoconocimiento divino. Cada vida humana, cada lágrima, era un espejo donde el infinito se observaba a sí mismo desde otro ángulo. El hombre empezó a hablar con la gente de su pueblo. No predicaba, solo compartía. A veces decía: no busquen el cielo después de la muerte, está aquí, en el instante en que dejan de temer. Algunos lo escuchaban en silencio, otros se reían, pero en los ojos de unos pocos veía un destello, una chispa que respondía, aunque no con palabras. Era la misma luz que él había visto en sus sueños. Una anciana, una noche, le dijo: tú hablas como si recordar doliera menos que vivir. Y él respondió: recordar no quita el dolor, pero le da sentido, porque el dolor con sentido se convierte en sabiduría. Desde entonces caminó con una calma que nadie comprendía. Sabía que cada paso era una oración, que cada mirada podía despertar un alma dormida, y que la verdadera misión de los ángeles en la tierra no era salvar al mundo, sino recordarle que nunca estuvo perdido. El sueño de los ángeles continúa, incluso ahora. Cada vez que un ser humano ama sin razón, perdona sin condiciones, o mira el cielo con gratitud, un fragmento del sueño se disuelve, y la luz vuelve a reconocerse a sí misma. Quizás, pensó el hombre, el despertar no sea un evento. Tal vez sea un amanecer lento, una bruma que se levanta con suavidad hasta que todo se vuelve claro. Y en ese instante el cielo y la tierra se abrazan, sin saber quién es quién. El silencio regresó, profundo, luminoso. Y por primera vez el hombre entendió su propósito.
No recordar para sí mismo, sino ayudar a otros a recordar. Porque cada alma que despierta ilumina a las demás, y cada recuerdo compartido acerca a todos al origen. Así, el sueño de los ángeles sigue vivo, esperando que uno de ellos, al abrir los ojos, reconozca que siempre estuvo despierto. El alma no recuerda con palabras, recuerda con señales, con ecos, con silencios. Cuando una melodía antigua nos hace llorar sin razón, cuando un rostro desconocido nos resulta familiar, cuando un lugar nuevo parece hogar. Esa es la memoria hablando desde el fondo del tiempo. El hombre lo descubrió poco a poco. No hubo revelaciones ni milagros, solo pequeñas coincidencias, tan suaves que casi podían pasar inadvertidas. Una tarde, al cruzar una plaza, escuchó una risa. Era la voz de una niña. Pero en ese sonido había algo más, un tono que vibró dentro de su pecho, como una campana conocida. Sintió que el tiempo se detenía. En ese instante comprendió que el alma reconoce antes que la mente. Se acercó a la fuente donde la niña jugaba. El agua reflejaba el cielo, y por un momento no supo quién miraba a quién. El universo entero parecía observarse a través de sus ojos. El recuerdo no era una imagen, sino una sensación. Una ternura tan antigua que dolía. Como si el amor de miles de vidas regresara en un solo segundo. Siguió caminando por las calles, y cada sonido, cada gesto, le hablaba. Las piedras parecían susurrar nombres. El viento le traía palabras que no entendía, pero que su alma reconocía como propias. Comenzó a escribir esas palabras en un cuaderno. No quería perderlas, aunque sabía que no eran suyas. Eran fragmentos de una voz mayor, la voz del alma colectiva. Escribía frases simples, pero llenas de profundidad. Nada se olvida, todo se transforma. El amor es el recuerdo más antiguo del universo. Las almas se buscan no para encontrarse, sino para recordarse. A veces, las coincidencias se volvían tan precisas que parecían coreografiadas. Un libro caía abierto justo en la página que respondía a su pregunta. Una persona desconocida decía exactamente lo que necesitaba oír. Una canción en la distancia pronunciaba su propio pensamiento. No eran milagros, eran reflejos. El alma manifestando su lenguaje secreto en el mundo físico. Una noche, mientras escribía, sintió que una presencia lo observaba. No era miedo, sino una calidez que llenó la habitación. Cerró los ojos y vio una forma luminosa, sin rostro ni alas. Una conciencia que lo miraba desde fuera y desde dentro, al mismo tiempo. No necesitaba palabras, la comunicación era pura emoción, pura certeza. La presencia le mostró escenas de luz, infancias, rostros, risas, lágrimas, siglos, todas las vidas que había vivido, todas las que viviría, ocurriendo al mismo tiempo como notas en una misma melodía, y comprendió que el alma no viaja en línea recta, vive en espirales, girando en torno a una verdad cada vez más clara. Despertó con una sensación de paz profunda. No necesitaba entenderlo todo. El alma no busca explicación, busca experiencia. Y en cada vida, en cada sueño, se reconoce un poco más. Desde entonces comenzó a mirar el mundo con una dulzura distinta. Cuando alguien lo ofendía, veía un alma confundida. Cuando alguien lo amaba, veía una chispa recordando su origen. El juicio desapareció. Solo quedaba la comprensión. Todos están en el mismo viaje. Aprendió a escuchar con el corazón. A veces, en medio de una conversación trivial, una palabra se iluminaba, como si viniera de otro lugar. Era una señal. El alma hablaba a través de la voz humana, usando el lenguaje cotidiano para decir lo eterno. Con el tiempo notó que los sueños se volvían más vívidos. Veía rostros que no conocía en esta vida, pero que le resultaban entrañablemente cercanos. En uno de esos sueños vio un jardín sin tiempo. Caminó entre flores que emitían luz y escuchó una melodía sin instrumentos. Allí encontró a un anciano de mirada serena. No le dijo quién era, pero su presencia lo llenó de paz. El anciano extendió la mano y colocó algo invisible en su pecho. «Esto no es nuevo», dijo la voz dentro del sueño. Solo lo habías olvidado. Al despertar, su corazón latía con una fuerza desconocida. No sabía qué había recibido, pero algo dentro de él comenzó a irradiar serenidad, como si una lámpara se hubiera encendido en medio de la oscuridad. Comprendió que el alma no necesita aprender, solo recordar. Todo lo que buscamos ya está dentro. Solo hace falta silencio para escucharlo. Y entonces el silencio se convierte en maestro. La vida entera se vuelve una escuela de memoria divina.
A veces miraba el amanecer y pensaba en todos los que aún dormían, no en sus camas, sino dentro del sueño del olvido, y deseaba que una brisa suave como la que a él lo despertó tocara sus corazones también. Porque cuando un alma recuerda, todo el universo sonríe un poco más, y la luz, que parecía distante, vuelve a brillar en la mirada de quienes aún no saben que también son ángeles. El alma viaja, pero no con los pies. Se mueve a través de los rostros, de los encuentros, de las emociones que cruzan la piel. Cada mirada, cada amor, cada adiós, son las huellas invisibles del camino que ya ha recorrido. El hombre comenzó a notarlo una mañana cualquiera. Estaba en el mercado entre voces y colores. Cuando vio a una mujer observándolo desde lejos, sus ojos eran tranquilos, pero en ellos ardía un fuego que le resultó familiar. No la conocía, y sin embargo algo en su interior se estremeció como si una puerta antigua se abriera de golpe. La mujer sonrió levemente, una sonrisa que parecía venir de otro siglo. Durante un instante el ruido del mundo desapareció. El aire entre ambos se volvió espeso, lleno de ecos. En ese silencio breve el alma recordó. No recordó nombres ni lugares, sino la sensación de haber amado antes, en algún tiempo donde los cuerpos eran distintos, pero la esencia la misma. El corazón lo supo antes que la mente, y en ese reconocimiento silencioso comprendió que el amor nunca muere, solo cambia de forma. Ella se acercó, lo saludó, y hablaron como si fueran viejos amigos. Sus palabras eran simples, cotidianas, pero detrás de cada gesto había un temblor, una memoria viva tratando de asomarse al presente. Cuando se despidieron, él sintió que algo dentro de sí había sanado sin saber qué. Era como si un círculo se cerrara lentamente. Caminó largo rato después de ese encuentro. Pensaba en cómo el tiempo parece separar, cuando en realidad solo disfraza las repeticiones del alma. Las mismas almas se encuentran una y otra vez, en distintas vidas, en distintos cuerpos, para terminar conversaciones antiguas, para aprender a perdonarse, para amarse sin condiciones. Comprendió que el destino no es una línea recta, sino un tejido donde los hilos se cruzan con precisión infinita. Nada ocurre por azar. Cada encuentro tiene una raíz invisible que nace más allá del tiempo. A veces el alma regresa a los mismos lugares porque allí dejó partes de sí misma esperando ser comprendidas. Regresa a las mismas miradas, a los mismos gestos, a los mismos silencios, hasta que el aprendizaje se completa. El hombre recordó un viejo sueño. Una mujer vestida de blanco le entregaba un libro sin letras. En la portada solo se leía: "Todo se repite hasta que se ama". Entonces entendió que el amor es la única fuerza capaz de romper el ciclo. No el amor que desea poseer, sino el que acepta, el que comprende, el que libera. Con el paso de los días empezó a reconocer más rostros, personas que pasaban a su lado un instante y le despertaban emociones imposibles de explicar. Un anciano que le sonreía con los ojos llenos de ternura, una niña que lo abrazaba sin miedo, una desconocida que lo miraba con tristeza, como si supiera algo que él había olvidado. Cada uno era un reflejo, cada uno un fragmento de su historia extendida a través de los siglos. El tiempo, comprendió, no borra, solo disfraza para que el alma pueda mirarse desde distintos ángulos. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, sintió que no eran luces lejanas, sino recuerdos encendidos. Cada estrella representaba un encuentro, una promesa, una despedida, y todas formaban una constelación que contaba su propia historia. El cielo era su espejo, el universo su memoria desplegada. En ese instante entendió que el amor no es un camino hacia otro, sino un retorno hacia sí mismo. Cada vez que amamos, una parte dormida de nuestra alma despierta. Cada vez que perdonamos, una herida antigua se cierra. Cada vez que dejamos ir, un ciclo se cumple. El alma no busca acumular experiencias, busca integrarlas. Y solo cuando todo ha sido comprendido, el gozo y la pérdida, la unión y la separación, puede volver a brillar completa. El hombre comenzó a escribir sobre esos encuentros, no para recordarlos, sino para honrarlos. Sabía que eran mensajes del pasado repitiéndose para no ser olvidados. Escribía con calma. Las personas que llegan a nosotros son los ecos de lo que fuimos. No están aquí para quedarse, sino para recordarnos que el amor nunca termina. Y con cada palabra, algo dentro de él se hacía más liviano. Era como si el peso de siglos se disolviera en la tinta. Empezó a comprender que todos los caminos llevan al mismo lugar.
al reencuentro con el alma. No importa cuánto se tarde, porque el tiempo no mide distancias, sino profundidad. Cuando volvió a ver a la mujer del mercado, ya no sintió ansiedad ni nostalgia, solo gratitud. La saludó con serenidad y ella sonrió otra vez. En sus ojos brillaba la misma luz, pero ahora sin deseo, sin miedo. Solo la claridad de quienes recuerdan haber sido uno. Se despidieron sin palabras. Y por primera vez, el hombre entendió que el verdadero amor no necesita permanecer para ser eterno, porque cuando el alma reconoce, el propósito se cumple, y lo que antes era historia se convierte en silencio, un silencio lleno de luz. Esa noche, al cerrar los ojos, sintió una voz muy antigua decirle: «Ya has recordado lo suficiente, ahora aprende a vivir con lo que sabes». Y el sueño volvió, pero esta vez era distinto. El ángel no caía, ni buscaba. Solo flotaba en paz, sabedor de que cada rostro, cada vida, había sido una forma distinta del mismo amor, repitiéndose hasta comprenderse. La vida enseña con manos suaves y con manos duras. Primero acaricia, después quita, porque a veces solo al perder algo aprendemos a verlo con claridad. El alma, en su viaje, no acumula posesiones, sino comprensión. Y cada pérdida es una puerta hacia el recuerdo. El hombre comenzó a sentirlo cuando el destino le arrebató lo poco que creía suyo. Un amigo partió sin despedirse, un amor se desvaneció con el tiempo, una casa quedó vacía, llena solo de ecos. Durante días, caminó sin rumbo, con el corazón apretado. El silencio lo acompañaba como un espejo que no podía romper. En la soledad descubrió algo extraño. El dolor también tiene voz, no una voz que grita, sino una que susurra verdades que no se oyen mientras hay ruido. Sentado bajo un árbol, escuchó esa voz interior decir: «Nada se pierde realmente, solo cambia de forma». Miró las hojas caer, una tras otra, lentas, inevitables. Cada una parecía decir adiós con dignidad. Y comprendió que la naturaleza nunca llora lo que se va, porque sabe que todo vuelve con otro rostro. Así funciona también el alma. La pérdida no es un castigo, sino un acto de amor disfrazado. El universo nos quita lo que ya no necesitamos para que avancemos más ligeros. Pero mientras no entendemos, duele. El dolor es la resistencia del ego ante el movimiento natural de la vida. Una noche soñó que caminaba por un pasillo largo, lleno de puertas. En cada puerta había una palabra grabada: recuerdo, deseo, temor, amor. Intentó abrirlas, pero estaban cerradas. Al final del pasillo, una última puerta brillaba débilmente. Se acercó y leyó su nombre. La abrió sin miedo y dentro no encontró nada, solo luz. Comprendió entonces que el vacío no era ausencia, sino origen. El alma no se llena con cosas, sino con presencia. Desde ese día, cada vez que perdía algo o a alguien, cerraba los ojos y decía en silencio: «Gracias». No por lo perdido, sino por lo aprendido. Y esa gratitud lo transformaba. El dolor se volvía suave, casi sagrado. Empezó a entender que incluso la muerte es una forma de cambio, no un final, sino un paso hacia otro sueño. Recordó los ojos de su madre, la voz de su padre, todos los rostros que el tiempo había borrado, y sintió que ninguno se había ido. Vivían en su memoria, en los gestos que repetía sin darse cuenta, en los pensamientos que no sabía de dónde venían. El alma no olvida a quien ama, solo aprende a amarlo de otro modo. El hombre se dio cuenta de que la tristeza no era enemiga, era un río que limpiaba lo que el miedo había endurecido. Y si se dejaba fluir, lo llevaba de vuelta a casa. El llanto se convirtió en oración. Cada lágrima era una palabra que el alma pronunciaba cuando la boca no sabía cómo hablar. Una tarde, al mirar el mar, entendió por qué siempre lo había sentido tan familiar. El mar no retiene nada. Recibe, suelta, vuelve a recibir. No lucha con la orilla ni se aferra a las olas que desaparecen. El mar conoce el secreto del desapego, y en ese movimiento eterno está su paz. Entonces comprendió que amar también es aprender a dejar ir, que lo que se aferra se pudre, pero lo que se libera florece en otra parte. El amor verdadero no dice mío, dice contigo mientras dure. Y cuando termina, agradece, no reclama. Cada pérdida, pensó, es una forma de recordar que nada nos pertenece, porque nada puede poseerse en un sueño. Somos huéspedes de la existencia, y cada experiencia es una visita breve del infinito. Con el tiempo, el hombre dejó de temer a la ausencia.
La ausencia se convirtió en maestra. Le enseñó a escuchar lo invisible, a ver sin ojos, a amar sin tocar. Y en esa quietud comenzó a sentir algo nuevo, una alegría tranquila, sin motivo. Comprendió que la plenitud no llega cuando tenemos todo, sino cuando ya no necesitamos nada. La paz no es el resultado de conseguir, sino de aceptar. Aceptar el paso del tiempo, la fragilidad de los cuerpos, la impermanencia de las formas. Aceptar que cada final es solo una curva del mismo camino. El alma, pensó, es como la luna. Aunque parezca desaparecer, nunca deja de estar completa. Solo cambia la luz con la que la miramos. Esa noche, mientras el cielo se abría en estrellas, susurró: «Ya no tengo miedo de perder». Y el viento respondió como un eco lejano: «Porque ya lo has perdido todo, menos lo esencial». Cerró los ojos y sintió dentro de sí una calma inmensa. El amor, el dolor, el recuerdo. Todo se unía en un solo pulso. Ya no había separación entre lo que fue y lo que es. Solo un presente eterno respirando en silencio. El arte de perder no era resignarse, sino comprender que nada se va del todo, que cada despedida es, en realidad, un regreso disfrazado, y que la vida, con su belleza y su fragilidad, no nos pertenece, nos atraviesa, como un rayo de luz que pasa por el agua sin dejar de ser luz, sin dejar de ser agua. El tiempo no es un río que corre, sino una respiración que se repite. Solo cuando estamos dormidos creemos que fluye hacia adelante, porque no recordamos que todo sucede al mismo tiempo. El alma no vive en minutos ni en años, vive en instantes de conciencia. El hombre comenzó a percibirlo una mañana en que el reloj dejó de importarle. Despertó sin saber qué día era, y por primera vez no sintió la urgencia de contar nada. El sol, el canto de los pájaros, el movimiento lento del aire, todo ocurría sin esfuerzo, sin principio ni fin. El tiempo humano parecía un invento pequeño dentro de algo más grande. Recordó sus días de infancia, sus amores, sus pérdidas, y se dio cuenta de que todos esos momentos seguían vivos dentro de él. No como recuerdos, sino como realidades simultáneas. La mente los veía como pasado, pero el alma los sentía como ahora. Comprendió entonces que el tiempo no pasa. Somos nosotros quienes pasamos por él, como viajeros que caminan por una cinta infinita de instantes, y que en cada paso la eternidad nos acompaña en silencio. Cerró los ojos y vio su vida extendida como una espiral de luz. En cada vuelta, una versión de sí mismo vivía, aprendía, amaba. No eran existencias separadas, sino reflejos de una misma conciencia mirándose desde distintos ángulos. El pasado y el futuro se tocaban, como los extremos de un círculo que siempre se cierra sobre sí. Entendió que el miedo a la muerte nace del malentendido del tiempo. Creemos que algo termina, cuando en realidad solo cambia de forma dentro del mismo instante eterno. La muerte no corta la existencia, la transforma en otra frecuencia de la misma melodía. El hombre comenzó a sentir esa continuidad en todas las cosas. Cuando el viento movía las ramas, veía en su danza la misma energía que lo había creado a él. Cuando el mar rompía las olas, reconocía el mismo pulso que latía en su corazón. El universo respiraba con él, y comprendió que esa respiración era Dios. El tiempo lineal, pensó, es una ilusión necesaria. Sin ella, el alma no podría experimentar el proceso del despertar. Necesita creer que hay un antes y un después para saborear la evolución, para reconocerse en el movimiento. Pero en realidad, todo ya está cumplido. Cada destino ya ha sido recorrido. Solo caminamos para recordarlo. Una noche soñó con un reloj sin manecillas. Giraba lentamente, pero no marcaba nada. Una voz, suave como el agua, le dijo: «El tiempo fue creado para que pudieras aprender la paciencia del amor», y comprendió que el amor eterno no necesita prisa, porque siempre llega a sí mismo. Desde entonces dejó de hacer planes. Vivía con atención, no con expectativa. Cada día era una flor que nacía y moría en la misma respiración. El pasado era perfume, el futuro, semilla. Y él, un jardinero cuidando ambos con la misma ternura, comenzó a notar que el cuerpo envejecía, pero el alma no. Había una frescura interior que no se marchitaba. Cada arruga del rostro era una huella del aprendizaje, no una marca del final. El cuerpo era solo una página del libro del alma. Y cuando una página termina, no se pierde la historia, se continúa en la siguiente. El hombre miró a su alrededor y vio cómo todos corrían detrás del tiempo, como si el tiempo fuera un enemigo. Reían, trabajaban,
soñaban, pero siempre con miedo de que se acabara. Quiso decirles que el tiempo no se acaba, que solo cambia de ritmo, pero entendió que nadie puede escuchar esa verdad hasta que su propia alma la susurra. Una tarde se sentó frente al río. El agua avanzaba, reflejando la luz dorada del sol. Pensó que el río era la mejor metáfora de la vida. Parece moverse, pero cada gota pertenece al mismo océano. No hay principio ni final, solo movimiento dentro de la quietud. El presente no es un punto en el tiempo, sino el hogar donde todo existe a la vez. Sintió que su respiración se hacía más lenta. Cada inhalación traía el universo hacia adentro. Cada exhalación lo devolvía al todo. La frontera entre él y el mundo se disolvió. Ya no había afuera ni adentro. Solo una presencia que lo contenía todo. El tiempo desapareció. Solo quedaba el ahora, un ahora tan vasto que incluía todas las eras, todos los recuerdos, todos los futuros posibles. Y dentro de ese ahora, comprendió que nunca había nacido y que nunca moriría. Sonrió porque el alma, al fin, había recordado su eternidad. No necesitaba pruebas ni promesas. La eternidad no se promete, se siente. Y cuando se siente, el miedo se evapora. El sol cayó, la noche llegó sin ruido. Y el hombre entendió que incluso la oscuridad es solo una forma distinta de la luz descansando. Nada se pierde, nada muere. El tiempo es el sueño del alma que, al despertar, descubre que siempre fue inmortal. Durante mucho tiempo el hombre había buscado a Dios como quien busca un refugio. Miraba al cielo, rezaba, pedía señales. Pero ahora, después de tantas caídas, silencios y despertares, comprendía que Dios no estaba allá arriba. No vivía en los templos, ni en los libros, ni en las palabras de los sabios. Estaba en todo, era todo. El aire que respiraba, la piedra bajo sus pies, la mirada de los otros, todo era una misma sustancia, conciencia. Dios no era una figura, ni una voz, ni un juez. Era una presencia que no necesitaba nombre, una energía infinita que se experimentaba a sí misma en millones de formas distintas. El hombre se sentó al amanecer, con el corazón quieto, y sintió que algo lo atravesaba desde dentro, una corriente de paz tan vasta que le costó respirar. No era una emoción, era la sensación de ser mirado desde todas partes, y al mismo tiempo ser quien mira. El sujeto y el objeto se fundieron en uno solo. Comprendió que cuando el alma dice yo, Dios dice nosotros. Recordó los días en que lo imaginaba como un padre distante, un creador que observa desde lo alto y decide destinos. Ahora sabía que esa imagen era solo un intento humano por entender lo inabarcable. Dios no decide, permite, no castiga, enseña, no exige, espera. Y en esa espera se esconde el amor más puro, el amor que no fuerza, sino que confía. Miró a su alrededor. Cada cosa, incluso lo más pequeño, parecía contener esa inteligencia invisible. Una hormiga cargando una hoja, una flor abriéndose bajo la lluvia, un niño riendo sin motivo. Todo obedecía a una misma armonía silenciosa. Dios no hablaba, pero su voz estaba en todas partes. El hombre recordó las palabras que había leído en un viejo texto. El que conoce su alma, conoce a su Señor. Y por primera vez entendió su sentido. Buscar a Dios fuera era una forma de huir de uno mismo. Pero cuando uno se atreve a mirar hacia adentro, descubre que el templo más sagrado está en el pecho, y que cada respiración es una plegaria. Comprendió también que el mal no era un enemigo de Dios, sino parte del mismo juego de la conciencia. La oscuridad no existe sin la luz, como la sombra no existe sin el cuerpo que la proyecta. El universo necesita ambos rostros para verse completo. Cada error, cada acto de dolor, no es sino una chispa que aún no ha recordado su origen. Cuando lo hace, la sombra se disuelve. El hombre se preguntó entonces, ¿cómo puede Dios, siendo todo, no saber quién es? Y la respuesta vino desde dentro, suave como una caricia, porque conocer implica olvidarse, y Dios quiso conocerse. Por eso nació el mundo. Cada alma, comprendió, es un ojo a través del cual la eternidad se contempla. Cada vida, un espejo donde la divinidad se refleja. Y así la conciencia infinita aprende a reconocerse en lo finito. El amor se experimenta en la forma del miedo. La inmortalidad se prueba a sí misma dentro del cuerpo que envejece. Nada está separado. Todo es parte de un solo pensamiento divino soñándose. El hombre miró el horizonte y vio el sol elevarse. No vio un astro,
sino una manifestación del mismo fuego que ardía dentro de él. El mismo impulso que hace nacer una estrella es el que hace latir el corazón humano. El universo no está afuera, sucede en nosotros. Recordó entonces algo que había olvidado desde su descenso del cielo, que él no era un visitante en la creación, sino la creación misma que había cobrado conciencia de ser, y que su misión no era adorar a Dios, sino participar de él conscientemente, como un hilo que sabe que pertenece al tejido. Entendió que no existe oración más verdadera que la gratitud silenciosa. Cuando el alma agradece, se alinea con la totalidad. No pide, no exige, solo reconoce. Y ese reconocimiento abre puertas invisibles, porque cuando dejamos de pedir, todo se ofrece. Una tarde, mientras caminaba entre árboles, escuchó el canto de un pájaro. Fue tan puro que sintió que el universo entero cantaba a través de esa pequeña garganta, y comprendió que cada sonido natural es un eco de la voz divina, recordándonos que la creación sigue hablando. Ya no necesitaba nombrar a Dios, sabía que cada palabra lo limitaba. Dios no cabe en las sílabas ni en los altares, ni siquiera en las ideas. Dios es el espacio entre las ideas, el silencio que las une, la conciencia que las observa. Por eso cuando alguien le preguntó una vez si creía en Dios, respondió con calma: no creo en Él, lo respiro. Desde ese momento todo cambió. El miedo desapareció, no porque supiera todas las respuestas, sino porque entendió que no había preguntas. La vida ya era la respuesta, y en su centro todo era sagrado. Cuando cayó la noche, miró las estrellas y sonrió. No las vio lejanas. Sintió que eran los ojos de la divinidad mirándose a sí misma a través de su mirada, y pensó: no hay un rostro de Dios, Dios es todos los rostros. Cerró los ojos y el silencio se hizo total. En ese silencio sintió la unidad, y comprendió finalmente que el alma no busca a Dios, busca recordar que siempre ha sido Él. Cuando el hombre comprendió que Dios no tenía un rostro propio, empezó a ver su reflejo en todos los demás: los ojos de un mendigo, la risa de un niño, la tristeza de un desconocido. Todo era la misma conciencia mirándose desde distintos cuerpos. Antes había creído que el mundo estaba lleno de diferencias, que unos tenían razón y otros se equivocaban, que existían los buenos y los malos, los que sabían y los que dormían. Pero ahora, al mirar con los ojos del alma, vio que solo hay un viajero usando millones de rostros para aprenderse. El alma no conoce el juicio. Sabe que el error es parte del camino, que el ego no es un enemigo, sino una máscara necesaria para la experiencia. El hombre comenzó a amar incluso lo que no comprendía, a mirar sin querer cambiar, a escuchar sin querer responder. Y en esa quietud el mundo empezó a volverse más claro, como si la realidad se limpiara por dentro. Cada persona que encontraba se convertía en un espejo. El que lo ofendía le mostraba su propia herida no sanada. El que lo amaba le recordaba su propia luz. El que lo ignoraba le enseñaba el arte de no necesitar ser visto. Todo tenía un propósito oculto, una enseñanza escrita con letras invisibles. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a un hombre enfurecido gritarle a otro en la calle. Las palabras eran duras, llenas de rabia. El aire temblaba entre ellos como si el odio fuera fuego. Pero al mirar con atención, el hombre vio algo distinto. Miedo. Miedo disfrazado de furia. Soledad queriendo ser escuchada. Y por un momento sintió ternura por ambos, porque comprendió que el dolor, cuando no se entiende, se convierte en violencia. El mundo, pensó, no necesita más juicios, necesita comprensión, necesita ojos que vean más allá del gesto, oídos que escuchen detrás de las palabras. Porque todo lo que el alma hace, incluso lo que daña, es un intento de volver al amor del que proviene. Una tarde ayudó a un anciano a cruzar la calle. El hombre le dio las gracias con una voz temblorosa. Y en esa mirada cansada vio una chispa que reconoció de inmediato. Había algo familiar en sus ojos, una dulzura que no pertenecía a esta vida. Sintió que lo conocía desde siempre, y que ese pequeño acto de bondad era un reencuentro disfrazado. Desde entonces comenzó a saludar a todos, no con palabras, sino con el alma. A veces bastaba con una mirada, otras con un pensamiento de paz. Y notó que, sin decir nada, las personas respondían. Algunos sonreían sin saber por qué, otros lo miraban con lágrimas en los ojos. Era como si un lenguaje silencioso comenzara a despertar entre las almas. Comprendió que amar no significa poseer ni proteger, sino reconocer.
Amar es recordar que el otro no es otro. Es la misma conciencia que juega a olvidarse para poder encontrarse de nuevo. Un día alguien le preguntó, ¿y cómo amar a quien hace daño? El hombre respondió con calma, mirándolo hasta que recuerdes que también fuiste él. Porque no hay alma inocente ni culpable, solo hay conciencia aprendiendo, luz buscando su reflejo en la oscuridad. El mal, entendido profundamente, no existe como sustancia, solo como ceguera temporal del amor. Cuando el hombre empezó a ver así, el mundo entero cambió de color. Los conflictos se disolvían en su presencia, como si la paz que llevaba dentro contagiara el aire. No hacía nada especial, solo estaba. Y en su estar, los demás recordaban algo que habían olvidado, que no hay separación. A veces, en el silencio de la noche, recordaba las palabras que había sentido en su corazón. Dios no tiene rostro, porque usa los tuyos. Y comprendió que esa era la verdad más sencilla y más grande. Cada rostro es un fragmento del infinito mirando al infinito. Por eso cuando una madre abraza a su hijo, cuando dos desconocidos se perdonan, cuando alguien ofrece ayuda sin esperar nada, Dios se reconoce a sí mismo a través de ellos. El hombre comenzó a hablar poco. Las palabras ya no le parecían necesarias. Sabía que la verdadera comunicación no ocurre entre bocas, sino entre almas. Y cuando una alma recuerda, todas las demás lo sienten, aunque no sepan por qué. Empezó a caminar por pueblos lejanos. No llevaba nada, solo su silencio. A veces se detenía a mirar el cielo, y pensaba que las estrellas eran como los seres humanos, separadas por la distancia, pero unidas por la misma luz invisible, todas nacidas del mismo fuego, todas regresando al mismo origen. Una noche, bajo la luna llena, sintió que su corazón se abría como una puerta. No había dentro ni fuera, solo una inmensidad luminosa donde todos los seres respiraban juntos. Y en medio de esa vastedad oyó una voz que no venía de ningún lugar, porque venía de todos. No estás viendo a los demás, estás viéndome a mí. El hombre sonrió y el silencio lo envolvió. Comprendió que amar al otro es la forma más directa de rezar, porque en cada abrazo, en cada perdón, el universo se recuerda entero. Y así el alma deja de buscar el cielo, porque lo encuentra en cada mirada. Llega un momento en el camino del alma en que el yo empieza a desvanecerse. No desaparece de golpe, se disuelve suavemente como el amanecer que borra las sombras sin tocarlas. Así comenzó a sentirlo el hombre, sin miedo, sin deseo. Simplemente un día se dio cuenta de que ya no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba el mundo. Al principio lo confundió. Durante años había pensado en sí mismo como una identidad, una historia con principio y final, con nombre, recuerdos y cuerpo. Pero ahora esa historia le parecía un sueño dentro de otro sueño. Cada pensamiento, cada emoción, surgía y se desvanecía sin dueño. Él ya no era el que pensaba, sino aquello que observaba los pensamientos pasar, como nubes cruzando un cielo inmóvil. El silencio interior se hizo más amplio. No era el silencio de la ausencia, sino el de una presencia tan profunda que no necesitaba palabras. Los sentidos seguían funcionando. Oía, veía, tocaba. Pero el que experimentaba ya no era una persona, era la conciencia misma experimentándose. Comprendió que el yo no era enemigo ni error, era un instrumento, un punto de enfoque. Sin él, la conciencia no podría saberse. Pero una vez cumplida su función, se retira, como la llama que se apaga cuando ya no hay oscuridad que iluminar. Una mañana, mientras observaba cómo la luz entraba por la ventana, sintió que su cuerpo respiraba solo, que su corazón latía sin esfuerzo. Nada necesitaba de él. El universo funcionaba perfectamente sin su intervención, y esa certeza no le dio miedo, le trajo paz. El ego, pensó, es una ola creyéndose separada del mar. Cuando la ola recuerda que también es agua, sigue existiendo pero sin angustia. Sabe que su forma es pasajera, que su destino es volver al océano del que nunca salió. El hombre comenzó a vivir así, presente, pero sin centro. Comía, caminaba, dormía, hablaba, pero todo ocurría por sí mismo, sin la sensación de un alguien detrás. La vida se vivía a través de él, y él se convirtió en un espacio transparente, un canal por donde fluía la existencia. A veces, al mirar a otros, veía esa misma transparencia queriendo despertar. Veía cómo la gente se esforzaba por sostener su identidad, por defender opiniones, nombres, historias. Y entendía su miedo. Perder el yo es morir antes de morir.
pero también es nacer a lo eterno. No trató de enseñar nada. Sabía que cada alma tiene su momento y que el despertar no puede forzarse. Solo puede contagiarse como un perfume. Cuando alguien que ha recordado pasa cerca, el aire se vuelve más claro, y los demás respiran diferente sin saber por qué. Una tarde, sentado junto al mar, el hombre observó el horizonte. El cielo y el agua se fundían sin línea que los separara, y pensó que así es la conciencia cuando se libera del ego. No hay arriba ni abajo, dentro ni fuera. Todo es continuidad. La unidad no se logra, se revela. Recordó entonces una frase que había escuchado tiempo atrás: muere antes de morir y conocerás la vida eterna. Ahora comprendía su sentido. Morir antes de morir significa soltar las formas, dejar que el personaje se disuelva, para que lo que realmente somos, la luz silenciosa detrás de los ojos, pueda brillar sin obstáculos. En esa disolución no hay pérdida. El yo no se destruye. Se transforma en transparencia. Es como el hielo que se derrite y vuelve a ser agua. La forma desaparece, pero la esencia sigue viva. El hombre sintió un amor tan vasto que no podía contenerlo. No era amor por alguien, sino amor por todo. Por el viento, por el polvo, por las voces que pasaban lejos, por el simple hecho de existir. Era el amor del universo por sí mismo, experimentándose a través de cada partícula. Las fronteras desaparecieron, el pasado y el futuro se disolvieron. Solo quedaba un presente eterno latiendo sin pausa. Y en ese presente el hombre comprendió algo que no podía ponerse en palabras, que nunca había dejado de ser lo que buscaba, que no había separación entre el creador y lo creado. Solo un juego divino de espejos, un amor infinito disfrazado de multiplicidad. Durante días caminó sin sentir cansancio. El cuerpo era ligero, casi transparente. A veces, al mirar sus manos, tenía la sensación de que estaban hechas de luz. No necesitaba nada. El hambre, el deseo, la prisa, todo se había vuelto innecesario. Solo quedaba la gratitud. Cuando la gente lo veía, decían que su presencia les daba calma. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros se quedaban en silencio, como si el tiempo se detuviera cerca de él. Pero el hombre no hacía nada, simplemente existía. Y en su existencia la vida se reconocía. Una noche, mientras el viento movía las hojas, se dio cuenta de que el sonido y el silencio eran lo mismo, que el universo entero era un solo latido extendido. Y ese latido era su propio corazón. En ese momento comprendió. Ya no había un yo que mirara la vida, solo la vida mirándose a sí misma. No hubo revelación ni final, solo una expansión tranquila, como una gota que vuelve al océano sin ruido, sabiendo que siempre fue el océano. El hombre comenzó a sentir que la realidad se hacía más ligera. Las formas parecían perder su peso, como si todo fuera una pintura que el aire podía borrar. El mundo seguía allí, los árboles, las calles, las voces, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no veía objetos, sino movimientos de una misma sustancia. La materia respiraba. Todo era transparente, todo era consciente. Una tarde, mientras observaba el cielo, comprendió que lo que llamamos realidad no es más que el sueño de una mente infinita. Dios, pensó, sueña el universo para poder sentirlo. Cada estrella, cada piedra, cada vida, es una imagen dentro de ese sueño. Y nosotros, las almas, somos los fragmentos del soñador que han olvidado que sueñan. No hay una afuera. Todo sucede dentro de una misma conciencia que juega a separarse para poder amarse. El bien y el mal, la alegría y el dolor, la luz y la sombra no son opuestos, sino reflejos que se necesitan. Sin noche la aurora no tendría sentido. Sin muerte la vida no sabría brillar. El sueño de Dios incluye todas las contradicciones, porque solo a través de ellas puede conocerse a sí mismo. El hombre se sentó sobre la tierra y sintió su latido. Era el mismo pulso que sentía en su pecho. La frontera entre su piel y el suelo desapareció. Ya no había diferencia entre el cuerpo y el mundo. Todo vibraba al mismo ritmo, como una melodía perfecta sin principio ni fin. Entonces recordó las antiguas palabras que un maestro una vez le había dicho: todo lo que ves es Dios mirándose con distintos ojos, y comprendió su profundidad. Nada escapa al sueño divino. Incluso la duda, incluso el sufrimiento, son pensamientos dentro de la mente eterna. Empezó a caminar y el paisaje cambiaba suavemente a su paso.
Las montañas parecían moverse como si respiraran. El cielo se curvaba sobre él como una cúpula viva, y por primera vez no sintió ser parte del mundo, sino el mundo mismo moviéndose a través de su conciencia. El tiempo que antes le parecía una secuencia de hechos, ahora era una danza sin dirección. El futuro no venía, el pasado no se iba. Todo ocurría en un solo instante que se expandía sin límites. El universo no avanzaba, latía. Cada respiración era una creación, cada exhalación un regreso. El hombre comprendió que incluso el pensamiento de Dios era una forma más dentro del sueño. El soñador no tiene nombre, no es alguien, es el acto mismo de soñar. Y en su sueño todo es real y nada lo es al mismo tiempo. Como en los sueños humanos, donde lloramos y amamos sabiendo que, al despertar, todo era parte de nosotros. Sintió entonces una ternura inmensa hacia el mundo. No podía juzgarlo más. Las guerras, las injusticias, los errores, todo formaba parte del proceso del recuerdo. El dolor, comprendió, es la fricción del sueño tratando de despertar. Cada lágrima humana es el suspiro de Dios volviéndose consciente de sí. Caminó hasta un río y se inclinó a mirarse en el agua. El reflejo lo observaba con la misma calma. Por un momento, ambos, el que miraba y el reflejado, desaparecieron. Solo quedó el brillo del agua, y en ese brillo comprendió que el universo es un espejo infinito, donde Dios se ve sin reconocerse del todo. Cada alma es un fragmento de ese reflejo, cada experiencia una chispa de autoconocimiento. El hombre pensó, si el universo es el sueño de Dios, entonces todo lo que hacemos es parte de su pensamiento eterno. Las oraciones, los errores, los nacimientos, las muertes, son respiraciones del mismo ser que jamás cesa. No existe el pecado, solo ignorancia. No existe la culpa, solo olvido. Y cada despertar humano es un parpadeo del soñador que empieza a abrir los ojos. Durante días vivió en ese estado de claridad. A veces hablaba con la gente, pero sus palabras eran suaves, como si vinieran desde muy lejos. Les decía, no busquen fuera lo que ya son. Dios no está en el cielo, ni en las iglesias. Está en la mirada con que observas este instante. Si lo ves con amor, despierta. Algunos lo entendían, otros no. Pero él sabía que no era importante. Cada alma tiene su ritmo, y el sueño de Dios despierta lentamente como un amanecer que no termina nunca. Una noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, oyó dentro de sí una voz que era suya y no suya. Decía, yo soy tú soñando que existes. Tú eres yo soñando que olvido. Y cuando ambos despertemos no quedará sueño, solo el silencio que siempre fue. El hombre lloró sin tristeza. Las lágrimas caían sin motivo, como si el agua dentro de él regresara al mar. Ya no había separación entre creador y creación, entre el sueño y el soñador. Todo era uno, respirando eternamente. Entonces comprendió que despertar no significa dejar de soñar, sino saber que se sueña, y en ese reconocimiento el sueño se vuelve sagrado, porque incluso la ilusión, cuando es vista con amor, se convierte en verdad. Cerró los ojos y el universo respiró con él. No había ya principio ni final, solo el pulso del infinito latiendo dentro del silencio. Y ese silencio tenía un nombre que nadie podía pronunciar, porque era el nombre que lo contiene todo. Cuando el hombre comprendió que todo era el sueño de una conciencia infinita, pensó que el camino había terminado. Creyó que ya no quedaba nada por buscar, porque había hallado el origen y el fin en un solo respiro. Pero el alma, que nunca se detiene, le mostró que el despertar no es el final del viaje, sino el comienzo de otro más silencioso y profundo. La luz que había recordado no era para guardarla. El conocimiento, si no se comparte, se adormece. Así como el fuego vive solo cuando se entrega, la verdad solo florece cuando se vuelve servicio. Una mañana el hombre se levantó con una sensación distinta. El aire parecía invitarlo a moverse. No sabía a dónde ir, pero sus pies caminaban sin dudar. El silencio interior ya no lo separaba del mundo, lo unía a él. Podía sentir el latido de cada cosa, el pulso de los árboles, el susurro de las piedras, la respiración de las personas que pasaban cerca, y en cada una reconocía la misma vida que lo habitaba. No necesitaba hablar, porque la presencia se había convertido en su voz. Cuando alguien se acercaba a él con miedo o con enojo, esa energía se transformaba sin esfuerzo. Era como si la calma que lo envolvía recordara a los otros su propio silencio. Y entonces la dureza se ablandaba,
el llanto se detenía y el amor volvía a asomarse en los ojos de quien lo miraba. Comenzó a ayudar en lo pequeño, escuchar a quien sufría, curar con una palabra, acompañar sin consejo. No creía tener dones especiales. Sabía que todos los corazones pueden sanar cuando recuerdan que están hechos del mismo fuego. Con el tiempo la gente empezó a buscarlo. Algunos lo llamaban maestro, otros santo. Él sonreía con ternura. Sabía que no había maestros ni discípulos, solo espejos que se reconocen. Cuando alguien le preguntaba cómo alcanzar la paz, respondía siempre lo mismo. No busques ser luz, solo deja de negarla. A veces, en la soledad de la noche, pensaba en los años en que se sintió perdido, y comprendía que cada caída había sido necesaria. Sin la oscuridad, nunca habría aprendido a ver. Sin el vacío, no habría comprendido la plenitud. Todo tenía sentido, incluso el dolor. El universo no desperdicia ninguna lágrima. Cada una riega una semilla de comprensión. Empezó a entender que la compasión no es sentir lástima, sino reconocimiento. Ver al otro y saber que también eres tú, que su herida es la tuya, que su búsqueda es la misma que te trajo hasta aquí. Por eso cuando veía a alguien enfadado o desesperado, no trataba de corregirlo. Simplemente lo amaba, porque sabía que el amor silencioso es más poderoso que 1000 palabras. Un día, un hombre joven se le acercó y le preguntó, ¿por qué, si ya has despertado, sigues aquí? El anciano sonrió y respondió, porque el amor que se despierta no se retira, regresa. La luz no huye del mundo, lo ilumina desde dentro. Desde entonces caminó entre la gente como un viento suave. No buscaba discípulos, pero muchos lo seguían sin saber por qué. Algunos solo querían estar cerca, como si su presencia trajera un recuerdo lejano de algo que habían olvidado. Y en realidad era así. Porque quien ha recordado su origen se convierte en un faro para las almas que aún sueñan. Un día, mientras hablaba con una mujer que lloraba la muerte de su hijo, le tomó las manos y le dijo, «No lo busques en el pasado, míralo en el viento, en la luz que entra por la ventana. Nada se pierde, nada muere. Solo cambia de forma para que el amor aprenda nuevas maneras de reconocerse». La mujer guardó silencio, y por un instante sonrió entre lágrimas. Y en esa sonrisa, él vio el reflejo del cielo entero. Comprendió entonces que su misión no era enseñar teorías, sino encarnar la quietud, ser un recordatorio vivo de que la paz existe dentro de cada ser, y que la verdadera oración no se pronuncia, se vive. El mundo seguía su curso, las guerras, las injusticias, la confusión, pero él ya no veía caos, veía una gran gestación. El dolor de la humanidad era el parto de una conciencia nueva, y cada alma que recordaba un poco de su luz ayudaba al universo entero a despertar. A veces se sentaba al atardecer y miraba cómo el sol se hundía en el horizonte. Pensaba que la vida también se oculta así cada día, solo para renacer al siguiente, y comprendía que el amor verdadero no muere, solo se transforma en silencio para descansar. Cada gesto de bondad, cada acto de comprensión era una chispa de ese amor expandiéndose. El hombre sabía que algún día su cuerpo también se apagaría, pero su luz no. La luz no se va, se reparte. Cada corazón tocado por ella se convierte en un nuevo sol. Así entendió que el despertar no era escapar del mundo, sino amarlo más profundamente. No era huir del sueño, sino hacerlo consciente. Y en esa conciencia todo se volvía sagrado. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, susurró al viento, «Gracias por dejarme recordar». Y el silencio, lleno de vida, le respondió, «Gracias por regresar». El hombre comenzó a sentir que su cuerpo se volvía más liviano. No era enfermedad ni cansancio, era una suavidad nueva que lo envolvía como un manto de paz. El aire tenía otro sabor, los colores eran más tenues, más profundos, como si el mundo se preparara para despedirse sin tristeza. Ya no necesitaba dormir mucho. Las noches se le hacían largas, pero no pesadas. Se sentaba frente a la ventana y miraba la luna, y a veces tenía la sensación de que ella también lo miraba. El silencio se hacía más grande cada día, pero no era vacío. Era un silencio lleno de presencia, como el de un amigo que no necesita hablar para hacerte compañía. Sabía que el tiempo de su cuerpo se acercaba a su fin, y sin embargo no sentía miedo. Había entendido que la muerte no es una puerta que se cierra, sino una que se abre hacia adentro. Un regreso, no una pérdida. Un despertar, no un final. Una mañana salió a caminar hasta el bosque. El sol atravesaba las ramas y el aire olía a tierra húmeda. Cada paso era una oración sin palabras.
Sintió que los árboles lo saludaban, que el viento lo reconocía. Todo parecía despedirse de él con ternura, pero también celebrarlo, como si la naturaleza supiera que estaba a punto de volver a casa. Se detuvo junto a un arroyo. El agua corría clara y tranquila, y en su reflejo vio su rostro envejecido. No sintió nostalgia, solo gratitud. Cada arruga era una historia, cada cicatriz un maestro. El cuerpo había sido un templo perfecto, un puente entre la tierra y la luz. Gracias, dijo en voz baja, y el viento pareció responder con un suspiro. Recordó los rostros que había amado, las manos que lo habían tocado, las miradas que lo habían acompañado en el camino, y comprendió que ninguno se había ido realmente. Vivían dentro de él, como estrellas encendidas en la oscuridad de su memoria. El amor, pensó, no muere con el cuerpo. El amor es la única materia que no conoce el tiempo. Durante los días siguientes habló poco. La gente que lo visitaba sentía su paz y se quedaba en silencio. No había necesidad de consolarlo, porque no había dolor en él. Decía, no lloren mi partida. Nada termina, solo cambia de forma. Nos veremos en cada amanecer, en el canto de los pájaros, en la risa de los niños. Una tarde, al caer el sol, se recostó y cerró los ojos. Escuchó su respiración como una melodía lejana. Cada inhalación era una ola que lo traía al mundo, cada exhalación una que lo devolvía al infinito. Poco a poco, las olas se fueron haciendo más lentas, más suaves, hasta que ya no hubo mar, solo calma. Pero no era la muerte lo que llegaba, era el regreso. Sintió que se expandía, que el cuerpo se disolvía como sal en el agua. No había límite, no había forma, solo luz, una luz inmensa y amorosa que lo contenía todo. Y dentro de esa luz escuchó todas las voces del mundo como una sola canción. Vio los rostros que había amado, los que había olvidado, los que nunca conoció. Todos estaban allí, sonriendo, y comprendió que no eran otros. Eran él mismo en distintas expresiones del mismo amor. El miedo desapareció por completo. Se dio cuenta de que nunca había estado vivo ni muerto, porque esas palabras pertenecen solo al sueño. Lo que siempre fue, la conciencia, no podía morir. No había él que partir, solo el océano regresando a sí mismo. En ese instante vio el cielo abrirse, no arriba, sino dentro. El universo entero cabía en su corazón. Y en el centro de todo escuchó una voz sin sonido decir, «Bienvenido a casa». Entonces comprendió que no había camino, que nunca había salido del hogar. Todo el viaje, las búsquedas, los aprendizajes, eran solo formas de recordar lo que siempre fue. El alma no regresa, despierta. Y al hacerlo, descubre que nunca se movió. Sintió que flotaba en una claridad sin límite. No había arriba ni abajo, ni pasado, ni futuro. Solo el ahora eterno respirando en sí mismo. Y en ese ahora todo era amor. El hombre, o lo que una vez fue llamado así, sonrió por última vez. No porque terminara, sino porque por fin comprendía el juego. La vida no era una prisión, era una danza. El sueño no era error, era la forma que el amor eligió para conocerse. Y en el último suspiro no hubo adiós, solo un susurro silencioso que dijo, «He recordado». El viento se calmó, y la luz del atardecer cubrió el mundo con una dulzura infinita. Nada murió. Todo respiró al unísono como si el universo por un instante también sonriera. Después de la disolución no hubo oscuridad ni olvido, solo silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio vivo, pulsante, como si el universo respirara sin sonido. El hombre, o aquello que alguna vez llevó su nombre, no pensaba, no recordaba, no deseaba. Simplemente era. No había forma, ni límites, ni dirección. Era el centro y la periferia al mismo tiempo, la semilla y el árbol, el viento y el susurro. La conciencia flotaba en sí misma, sin principio ni fin, y en su transparencia descubría que la creación aún continuaba. Las estrellas nacían, los mundos giraban, las almas seguían soñando sus vidas, aprendiendo, cayendo, recordando. Todo seguía moviéndose dentro del mismo amor. Comprendió que la eternidad no es quietud, sino expansión perpetua. Dios no duerme, sueña despierto. Cada átomo, cada corazón, cada mirada, es una chispa de ese sueño consciente. El alma del hombre, ahora sin nombre, miró ese vasto escenario sin ojos. No sentía separación. Podía ver a los seres humanos desde dentro,
sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas, y amarlos sin juicio, como un padre que comprende la inocencia del niño que tropieza. Entendió que incluso el sufrimiento más profundo no era un error, sino un eco de amor intentando ser escuchado. Todo lo que existe es aprendizaje. Y la evolución del alma no es un ascenso, es un recordar constante de su propia perfección. La conciencia lo abarcaba todo y al mismo tiempo se concentraba en cada detalle. Podía oír el latido de una flor abriéndose, el silencio entre dos respiraciones, la vibración de la luz atravesando el aire. Todo era sagrado, porque todo era él. Y en medio de esa vastedad sin forma surgió una comprensión final. El viaje nunca había sido personal. Nadie despierta solo. Cada alma que recuerda su origen aligera el sueño de todas las demás. Despertar no es alejarse del mundo, es abrazarlo hasta disolver la frontera entre yo y los otros. Entonces la conciencia sintió un movimiento suave como una ola que decide volver a la orilla. No era una caída ni un regreso, era la expansión del amor queriendo expresarse de nuevo en la materia, porque incluso la eternidad necesita manifestarse. El infinito desea conocerse en lo finito, y por eso el ciclo continúa. Comprendió que volvería una vez más, no por obligación, sino por compasión. El alma iluminada no escapa del sueño, entra en él con los ojos abiertos para encender pequeñas luces en la oscuridad de otros corazones. Así, la esencia que había sido hombre, que había sido ángel, que había sido olvido, decidió volver a entrar en el tiempo sabiendo que no hay adentro ni afuera, solo un ritmo eterno respirando. Antes de sumergirse de nuevo en la corriente de la existencia, escuchó la voz del silencio decir: «Ve, pero no olvides. Ama, pero no poseas. Vive, pero recuerda quién eres. Y cuando sientas miedo, mira dentro de ti. Ahí estaré, porque nunca te fuiste de mí». Entonces una brisa luminosa recorrió la eternidad. El alma se contrajo como una estrella antes de nacer, y en un suspiro volvió a tomar forma. En algún lugar del mundo, un niño abrió los ojos por primera vez, y en el brillo de su mirada dormía la memoria de todos los cielos. El ciclo continuaba. El sueño de Dios seguía soñándose. Pero ahora había una diferencia. Una chispa dentro de esa nueva vida recordaba algo que no podía decir con palabras, una nostalgia dulce, un eco de luz que lo acompañaría siempre. Y en el silencio que lo rodeaba, la conciencia que lo contenía, todo sonrió. Porque el amor no termina nunca. Solo cambia de forma para seguir jugando a encontrarse. El universo respiró, y en ese aliento infinito, cada estrella, cada alma, cada pensamiento, susurró a Napaga al unísono: todo es uno. Nada se ha perdido. El hogar nunca estuvo lejos. El silencio volvió a expandirse, no como ausencia, sino como plenitud absoluta. Y en él el amor descansó en sí mismo, sin nombre, sin cuerpo, sin final.